¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate que semana a semana, ya durante 7 años, le acompaña para entregarle perspectivas, análisis, visiones estratégicas respecto a lo que pasa en el mundo a nivel regional y, por supuesto, también a nivel doméstico. Somos un programa que va buscando aquellos temas que no siempre aparecen en los medios de comunicación en forma destacada, para poder colocarlos en su radar y aproveche usted de conversar no solamente de los temas candentes del día a día, sino que aquellos temas que nos permiten generar un diálogo mucho más enriquecedor y, cuando corresponde, que fortalecer nuestra unidad nacional que es tan necesaria frente a todos los avatares del tiempo, de la vida y de la política internacional que está muy, muy, muy movida. Eso, digamos, es posible llegar a ustedes gracias a Mundo TV, a Cable Mundo, que está desde Antofagasta hasta Los Ríos, o la otra plataforma de telecable que nos reproducen en las otras regiones del país, lo cual nos permite estar de Arica a Punta Arenas, todas aquellas como Telecauquenes, por ejemplo, Ñublevisión y Radio Nunguén, no, que nuestros auditores que semana a semana nos escuchan y a quienes les mandamos un cariñoso y afectuoso saludo. También estamos en redes sociales, no lo olvide, Infogate, en nuestra página web, infogate.cl, por cierto, en X, que antes era Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Thread, que es del grupo Meta asociado a Instagram. Entonces, yo iría ahí y si nos ve y nos sigue, denos un like porque eso claramente nos ayuda a nosotros para poder tener la constancia de los seguidores que tenemos y eso en nuestro sistema digital en el cual vivimos y virtual claramente es importante. Y por cierto, también agradecemos a Joyería Aurus que estando presente en Arica, Punta Arenas, también está, digamos, en muchas regiones con tienda, pero también está con lo que es su página web y donde usted puede encontrar, obviamente, todo lo de joyería, relojes, joyas, collares, aros, etcétera, pero también lo que nos interesa destacar son yo diría, cosas importantes que tienen que son los lingotes. Esos lingotes pequeños de 1 onza que no pagan impuestos, pero que se transforman en una inversión muy buena, se transforman a su vez también en nueva posibilidad de ahorro o se transforman en un buen regalo. Consulte, como que son lingotes pequeños, a usted le va a encantar, hay de distinto tamaño, por supuesto, de diferente precio, pero el más pequeño es de 1 onza, si usted tiene alguna plata guardada, es una buena ocasión para que lo pueda invertir como en todo esto. Así que yo se lo sugiero sinceramente. Entonces, acá damos comienzo a las cartas sobre la mesa, un programa que va a estar dedicado, digamos, créanme, a un tema que es interesante por la relevancia que tiene cada vez más. Todo empezó alguna vez, digamos, por la lucha de los recursos, ya a inicio de la Revolución Industrial, allá por el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, cuando empiezan los viajes en buque, en barco, en aquella cosa, aparecen los piratas también, pero también aparece la idea del comercio, pero también el acceso a los recursos. Y hay dos zonas que son importantes hoy día en el siglo XXI. Una es el Ártico, donde están en disputa a Groenlandia, Noruega, Estados Unidos, Rusia y Canadá, y que están en la disputa, digamos, por esos recursos. Y también acá en Chile, con lo que es la Antártica, en un proceso que recién comienza. Bueno, de eso vamos a estar hablando, eso sin lugar a dudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Y la verdad, como habíamos señalado ya, el tema de lo que es el Estrecho Magallanes, la Antártica, todo lo que es la Patagonia o la zona austral de Chile, por distintos motivos, distintas razones, desde que es el refugio más evidente en caso de una guerra nuclear a nivel global, hasta el hecho de que la Antártica es una fuente de recursos futuros que las potencias quieren estar ahí presentes y donde Chile y Argentina coinciden en una proyección que incluso se superpone. Pero eso también tiene que ver con visiones históricas respecto a lo que ha hecho Argentina, a lo que está haciendo y lo que uno prevé que pueda hacer, y lo propio con Chile, que también está haciendo cosas, que también está preocupada de lo que es un tratado antártico que en algún minuto va a tener que discutirse. Pero eso tiene que ver también con otras cosas que es importante tenerlas presentes, que es la forma en que se gestiona toda esa zona, la importancia que usted y yo como ciudadanos le damos a esta área, y también las necesidades de saber los conflictos que hay en torno a todo ello. Bueno, para conversar sobre todas esas cosas, una persona que, digamos, yo creo que le va a interesar, usted lo puede ubicar en X, antes Twitter, va a encontrar unos muy interesantes comentarios, en quien dice ahí, ¿no es cierto?, que
conoce desde Cabo de Hornos hasta Arica, pasando por Isla de Pascua, Juan Fernández, incluso señalando y haciendo ver de que él fue el creador de la página web de Juan Fernández el año 1998. Juan Pablo Berlinger, muy bienvenido a las cartas sobre la mesa. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta introducción. No, no, Juan Pablo, es que la verdad es que son temas más bien de nicho, pero son de interés también ciudadano cuando se colocan a disposición en un medio de comunicación. A ver, lo primero es que tú eres ingeniero especialista en modelos de Big Data. ¿Qué hace un ingeniero especialista en modelos de Big Data metido con el océano, con las islas, que han metido con todo lo que es, digamos, la proyección antártica, y además un historiador amateur como tú mismo te has definido? Bueno, sí, suena muy multifacético, pero justamente ahora trataré de explicar todo esto que está muy relacionado, a ¿Ya? pesar de que suena tan diferente. Bueno, un ingeniero de Big Data, que es básicamente lo que se denomina hoy en día inteligencia artificial, Ujú. eh, busca básicamente patrones en datos, y basado en esos patrones nosotros hacemos modelos matemáticos, en los cuales nosotros tratamos de predecir ciertos eventos que podrían suceder con un cierto grado de probabilidad. Y básicamente eso ayuda a las empresas a tomar decisiones, y también buscar ciertos patrones que ellos necesitan entender, con lo cual es mucho más fácil tomar decisiones. ¿Mm? Ok. Con eso, con esos elementos, ya, y la historia, bueno, digamos, la historia sería tu insumo de datos, ¿ya? Claro. Pero también no se supone interpretar la historia, porque hay mucha historia, o sea, cada hecho que hace el ser humano es motivo de varias interpretaciones históricas. Antes lo hemos visto ahora en la última década de una forma, yo diría, como avalancha. Bueno, sin duda. O sea, yo también tengo que reconocer que soy fanático de los libros, y es una pasión que le he transmitido también a mis niños. ¿Ya? O sea, y también he tenido la suerte de viajar, o sea, y viajar mucho. O sea, eso también se lo debo a mi padre, ¿Ya? que él falleció el año 2011, pero él siempre tenía un sueño, que era justamente comprarse un yate, que nunca tuvo la oportunidad de comprarse el yate, y cruzar a vela el Cabo de Hornos. Lo bueno es que nosotros como familia ¿Ya? logramos hacer este trayecto en un crucero Ujú. entre Buenos Aires y Valparaíso, donde cruzamos el Cabo de Hornos en memoria de mi padre. Bueno, y fue justamente eso, que fue hace unos 8 años atrás, que me también gatilló el interés por la zona austral, y volver a revisar todo lo que había estudiado en su Ujú. oportunidad. Ya. Da la impresión que la zona austral es un poco olvidada para el resto del país. Bueno, bueno, Punta Arenas siempre señala que es una república independiente, incluso es la única parte de Chile que tiene una hora distinta como al resto del país, Bueno, considerando que junto a son Rapa Nui, junto a Rapa Nui. junto a la mano, exactamente, gracias, justamente. Entonces, digamos, ¿cómo tú ves eso? Porque en la zona austral ha tenido, bueno, las condiciones climáticas son más extremas, ¿ya? Y ha tenido un desarrollo que aparece lento, incluso el Estado de Chile, en un momento, en los tiempos de la Guerra del Pacífico, digamos, optó por abandonar la Patagonia y, bueno, y eso lo toma Argentina, por decirlo en términos muy, digamos, muy mundanos, pero digamos, no tenemos, yo creo, una conciencia de lo que significa, ni la conciencia de lo que ha pasado justamente en la zona austral de nuestro país. Sin duda, claro, sin duda que estamos atrasados, pero ¿Ya? igual ahí se está trabajando. Ya, O sea, se está trabajando y se está publicando libros muy interesantes. Hay un libro que yo me gustaría decir, que es libro, que es Mala Guerra Cristiano, de Edmundo Busto. Él es de Valparaíso. Este ya. Mala Guerra Cristiano trata de todo el conflicto Aonikenk, que era el pueblo ¿Pero originario de conflicto los de qué? Patagones, los Auni, Aonikenk, Aunilla, los no, eso, ya, Patagones, ya los Patagonia, famosos ok, Patagones. ya. Ellos vivieron, o sea, todo lo que era desde en la zona mapuche hacia el sur, hasta el Ujú, estrecho de Magallanes. ujú, Y ahí justamente eh,
desde cuando llegaron los chilenos allá en 1943 al Fuerte Bulnes, cómo se trasladaron a Punta Arenas, y las relaciones con este pueblo, porque también acordémonos que Argentina, el punto más austral que tenían era en Carmen de Patagones, a varios miles de kilómetros de Punta Arenas. O sea, Argentina tampoco nunca había entrado hacia la Patagonia. Uh-huh. Y bueno, esto permite, en cierto sentido, que se genere un debate a nivel ya con libros de qué fue lo que hicimos correcto, qué hicimos bien y qué fue las cosas que hemos hecho mal. Igual también hay que reconocer que si bien los proyectos en la zona austral son más lentos que los habituales, o sea, nos gustaría tener ya inmediatamente puertos, no es que no se haya hecho nada. Tengo que reconocer que el mejor proyecto que se ha hecho es justamente el plan de zona austral, el famoso PETSE, que comenzó el año como 2014, comienza, donde se invierten mucho dinero en todo lo que es Tierra del Fuego, y Puerto Williams, Isla Navarino y en Magallanes. Ya. Y con eso, digamos, bueno, vamos avanzando. ¿Ya? Digamos, tú has mostrado un libro, es decir, de alguna forma hay un vínculo entre lo que es la relevancia que esos aborígenes, esas personas que vivían aquí, digamos, en esa época, en definitiva, lograban no solamente sobrevivir, sino que potenciar de alguna forma una zona que hoy día se transforma en un objetivo geoestratégico para muchas naciones. Sin duda, o sea, porque, mira, la historia es un proceso, o sea, no se puede analizar la historia solamente desde el punto de vista del día de hoy, sino tenemos que irnos para atrás para ver cómo eso ha ido evolucionando en el tiempo. O sea, decir que no se ha hecho nada no es verdad, pero sí hemos hecho, tenemos que hacer mucho más. Ese es el mensaje. Y sobre todo en estos minutos en que Magallanes, o sea, y sobre todo el estrecho de Magallanes se están volviendo un tema geopolítico muy candente, tenemos que tener mucho cuidado con con lo que se viene y los problemas que pueden generar justamente un paso entre dos océanos, como es el estrecho de Magallanes. No, un estrecho de Magallanes que además empieza a tener mayor relevancia con la sequía que hay en el canal de Panamá, donde el flujo de buque ha disminuido considerablemente porque no hay agua para poder, digamos, mantener, digamos, el paso de un océano a otro. ¿Vale? Y con todos los conflictos internacionales que afectan al, qué sé yo, canal de Suez, el Mar Rojo, Hormuz y otros. Ahora, ¿cómo ves tú la situación? Porque finalmente nosotros tenemos un vecino que es Argentina. Acabamos de tener un impasse con lo que es el remolcador Beagle, que finalmente, digamos, es retenido por la Prefectura Naval Argentina, ¿ya? Pero que yo creo que marca algo, o sea, es decir, Argentina con Milei, Milei ya ha ido a la Antártica, el presidente Boric ha ido 2 veces, el presidente Boric es de Punta Arenas, además. Entonces, esa zona, bueno, y de hecho, el Comando Sur llega a Argentina, que se Ushuaia, con lo que es la almirante, que es una mujer la que está a cargo del Comando Sur estadounidense. Entonces, parecía ser que hay un movimiento que está sucediendo y que eso no siempre se recoge en los medios de comunicación. Sin duda, tal como tú lo mencionas, hay un movimiento, mucho movimiento, y también hay patrones históricos que, bueno, con mi sesgo de ingeniero, porque yo no soy ni historiador ni cientista político, que estoy viendo ciertos patrones que podrían generar algunos conflictos. Porque primero que todo, o sea, cuando tú mencionaste Beagle, inmediatamente se nos viene a la mente a cualquier chileno 1978. ¿Cómo llegamos a 1978, donde estuvimos a punto de un conflicto armado? Yo creo que nadie en su sano juicio quiere una guerra, pero en 1978 estuvimos a minutos de iniciar una guerra. Y también los magallánicos lo saben muy bien que en la zona austral hubo una guerra, la guerra de las Islas Malvinas en 1982. O sea, tratar de que desasociar el conflicto del Beagle con las Malvinas es un error fatal, porque ambos conflictos están relacionados, nos guste o no, pero
tratar de analizar todo lo que se viene y va a venir de forma aislada es una completa estupidez. Ahora, tú mencionas que hay patrones. ¿Qué patrones es lo que tú identificas como más relevantes de lo que ha sido tu visión histórica dentro de esta visión ingenieril que tú tienes asociada al Big Data, que son relevantes por tomarlo? Porque yo creo que eso es importante. Digamos, bueno, quienes hemos estudiado ingeniería sabemos que la capacidad de análisis y síntesis son un elemento fundamental, digamos, de lo que es esa mentalidad ingenieril, ¿no? Claro, pero sin duda también, o sea, lo primero que llega, que uno nota, es el nombre, Beagle. Ya, El remolcador Beagle, o sea, que ya está asociado a ok. un conflicto. Allí ahora que la prefectura, o sea, haya acosado a este remolcador en un trayecto entre las Islas Malvinas hacia Montevideo, también implica algo. Además, también tuvimos los movimientos de tropas, ejercicios que son, bueno, igual son normales. O Ya, sea, en el canal Beagle por parte de Argentina, también Chile los hace, pero el tema es que Argentina tiene un patrón de desconocer el derecho internacional. ok. En 1978 ellos simplemente declararon insanablemente nulo el laudo. O Exacto. sea, y eso es un hecho concreto, real. O sea, y ahora, evidentemente, hay muchas voces que dicen, no, pero que este remolcador que pasaba por la milla 245, que es mar, eh, no le demos tanta importancia porque los argentinos son así y ellos siempre se dedican a... El tema es que al dejar pasar una violación al derecho internacional, estamos abriendo la puerta para que los conflictos aumenten y no disminuyan. Y Exacto. eso hay que pararlo de forma clara y rotunda inmediatamente. Ahora, digamos, y según todo eso, ¿cómo se para? O sea, ¿basta solamente la acción diplomática o se requiere acciones en terreno? Porque finalmente también reconozcamos que nosotros recién hace algunas décadas hemos abierto, digamos, el paso terrestre hacia la zona austral. Ahora estamos con el Cuerpo Militar del Trabajo, que sé yo, que ha hecho una labor espléndida, diría, para todos aquellos que han tenido la oportunidad de recorrer la carretera austral. Y ahora ya se sigue avanzando mucho más al sur. Eh, Aparte de eso, ¿alguna otra cosa más que tú consideres que sea necesario? O sea, mira, sin duda el desarrollo de la infraestructura es muy importante y justamente tengo otro libro más A ver. para que vean, y que es este libro que acaba de ser publicado, que es Viajando al Sur desde el Estrecho de Magallanes de Rockwell Kent. Ujú. Rockwell Kent es un pintor norteamericano, este es de la editorial Penguin. Ya. Rockwell Kent es un pintor norteamericano que en 1904 hace el trayecto entre Punta Arenas, se va en buque por el seno Almirantazgo y se baja en lo que hoy es eh, eh, ahí, bueno, en el seno Almirantazgo y hace el cruce hacia Bahía Yendegaya. O Ya. sea, él es el que, eh, bueno, esa es una ruta que se llamaba Paso de Indios, donde confluyen tres culturas indígenas, que son los Cahuéscar, que estaban en el seno Almirantazgo, los Yaganes, que estaban en la Bahía Yendegaya, y también los Selknam, que vivían que eran el pueblo terrestre de Tierra del Fuego. Ujú. Por tal razón, ese trayecto que recién ahora lo estamos concluyendo, Rockwell Kent lo hizo hace 100 años atrás y hay un libro. O sea, y recién el Cuerpo Militar del Trabajo está entregando la faena y le quedan 5 años más para terminar la ruta. Ujú. Por tal razón, o sea, si bien reconozco que estamos trabajando como Chile, como país, Ujú. nos falta. O sea, y estamos atrasados en algunas cosas. No, eso, digamos, sin duda. Digamos, tú mencionabas de que había un proyecto que se había iniciado en 2014 de poder avanzar digamos, fortaleciendo toda esa área. ¿Eso se mantiene o solamente fue Sí, episódico? bueno, esa hay que reconocer, bueno, ese es el plan especial de zona extrema. Ujú. Ese ha sido el caballo de batalla del gobernador de Magallanes, Jorge Fríes, Ujú. que él
o sea, lo impulsó el año 2014 y concluyó ya la primera etapa. Y ahora justamente él logró que el Plan Especial de Zonas Extremas sea una política de Estado. Y por tal razón, él ya tiene con casi 400 millones de dólares que se van a invertir en infraestructura. Sí, Bueno, dentro ¿cómo se llama? De, de todo ese plan estaba la construcción del nuevo muelle en Puerto Williams, la habilitación del terminal de pasajeros del aeropuerto, la pavimentación de toda la costanera en Puerto Williams, la pavimentación de varias rutas en la isla de Tierra del Fuego, el financiamiento del Cuerpo Militar del Trabajo y otras obras dentro de la región de Magallanes. ya, o sea, con eso estaríamos, yo diría, por lo menos avanzando algo, pero yo estoy viendo que en Argentina están avanzando bastante más rápido, es decir, se está potenciando lo que es Ushuaia, se están construyendo cuarteles para un desplazamiento más al sur de parte de las Fuerzas Armadas argentinas. Como Milei acaba de anunciar que se va a ampliar el puerto de Ushuaia, no sé cómo, porque tiene alguna dificultad geológica o, digamos, Uh -huh. algo concreta ahí, pero el interés argentino ha crecido porque también tienen la plataforma continental, aquella plataforma que es la continuidad natural, ¿no es cierto?, de lo que es, digamos, el territorio terrestre, por llamarlo de esa manera, pero en el fondo del mar. Digamos, y tú recién mencionabas de que, o insinuaba, mejor dicho, de que la intervención de la prefectura naval sobre el remolcador no tiene que ver porque hay sea un remolcador, sino porque se llama Beagle. O sea, es decir, Bueno, o sea, no es que se llame Beagle, sino esto nos sirve para aprender. O ok. sea, tenemos que entender, o sea, porque acá a los chilenos en general nos cuesta entender las cosas, Ujú, pero en este caso el mensaje era sumamente claro. ujú. O sea, porque cuando tú mencionas Beagle, inmediatamente lo asocias a 1978, y cuando tú ves que hay un Beagle, obviamente metido en las Malvinas, es que hay ahí un tema. Ya, ok. Ya, ¿tú cómo ves la estrategia de Argentina? O sea, porque finalmente Argentina ha sido persistente. Argentina tiene una gran escuela geopolítica que a pesar de los gobiernos que han pasado se mantiene incólume y con una gran influencia en Cancillería, en Defensa y en todos los ministerios realmente que tienen que ver con esta zona austral. ¿Cómo ves qué patrones hay ahí de los cuales nosotros deberíamos tener, colocar atención? O sea, mira, no es que, eh, o sea, Argentina ha hecho las cosas que tiene que hacer. Sí. Chile hemos estado más hacia atrás, o sea, hemos estado más lentos, pero yo creo que Chile tiene ciertas ventajas sobre Argentina porque tenemos una política exterior más consistente. O sea, desde la década del 90 que Chile es un referente a nivel mundial, Ujú, tanto en seriedad, en cumplir con los compromisos. En cambio, Argentina es más volátil. O sea, ponte tú el cambio, porque Argentina, el 1 de enero iba a ser admitido en los BRICS, ujú, que es el nuevo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero de la noche a la mañana rechazaron esa invitación. ujú. Es como eso demuestra una cierta volatilidad y ahora están como a, tratando de simular que son muy amigos de Estados Unidos, pero hay un patrón antiguo de que Argentina nunca ha sido muy amigo de Estados Unidos. Por tal razón, tratar de pretender ser algo que no es, le puede jugar muy en contra. En cambio, Chile, si bien estamos mucho más lentos, pero esa lentitud también nos da una cierta seriedad y consistencia, tanto en el mediano plazo como en el largo plazo. Porque yo siempre digo que el tema antártico, porque al final de cuentas todo este tema conduce hacia la Antártica. La Antártica es una maratón, o sea, no es una carrera de 100 metros planos, porque si es que hubiera sido 100 metros planos ya lo hubiéramos perdido. Ujú, Lo bueno es que como es una maratón, hemos cometido errores, ujú, sí, pero hemos tenido más aciertos que errores. ujú. Por tal razón, bueno, no sabemos,
cuándo va a terminar esta maratón, pero sí sabemos que estamos de bien, o sea, estamos compitiendo bien y tenemos una proyección bastante sólida de aquí a cuando termine esa maratón, que no sabemos cómo va a terminar. Exactamente, bueno, y las potencias están más que interesadas, es decir, veamos solamente el Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, a la misma Australia está involucrada y varios otros países más. Sin duda, y eso también nos afecta, porque nosotros tenemos que recordar que somos un país pequeño. O sea, no nos podemos dar el lujo de alinearnos solamente con una potencia y desechar a las otras. Nosotros tenemos que buscar un cierto equilibrio. Y ahí es muy importante porque hay siempre una cita que me encanta mucho del consejero Echenique, el año 55, cuando Chile participa en el año geofísico, porque Chile en esa época no teníamos nada. O sea, aparte del viaje de Gabriel González Videla, o sea, no teníamos absolutamente nada hacia la Antártica. Pero así todo, dijimos que no veíamos con malos ojos esta competencia entre Estados Unidos, Rusia bueno, que en esa época era la Unión Soviética y el Reino Unido, porque eso nos permitía jugar en cierto sentido. Bueno, y de hecho en la isla Rey Jorge, a 200 metros de la base Frey, está la base Bellinghausen de Rusia. Por tal razón, o sea, tenemos ese equilibrio geopolítico que Chile siempre ha jugado bastante bien, lo tenemos que seguir manteniendo. Ujú. Y por tal razón, cuando uno escucha estas cosas proclaman no a la ONU, o esa, a uno se le revuelve el estómago. No, me imagino. Básicamente, es, es como entregar todo al tiro. ¿No? Y, digamos, y las confrontaciones geoestratégicas no son para los países, son de largo aliento, como tú bien dices. Es decir, no es una cosa que se resuelve de un año para otro en 4 años, ¿no? Sino que va mucho más allá que eso. A todo esto, Claro, la base de Bellinghausen de Rusia tiene una capilla ortodoxa, por si acaso. Si alguien así quiere, es. así que quiere ir para allá y quiere rezar, ahí tiene la capilla. Bueno, y también hay una capilla católica chilena. Así es. Pero en esa capilla, mira, es muy interesante porque esa capilla ortodoxa se inauguró en el año 94 Ujú. y se trajo de Siberia, cuando ya, porque imagínate, una de las cosas de la Unión Soviética era que en 1917 se declararon, después de la Revolución Rusa, se declararon Estado ateo. Así es. Y al ser un Estado ateo, ellos durante 70 años no creían en Dios. Y después lo primero que hace cuando se termina el Estado ateo es construir una capilla en la base Bellinghausen. O sea, es como, wow, tú no puedes ningunear la historia. O sea, la historia te atrapa siempre. Sobre todo en el tema religión, es algo fascinante porque los rusos, bueno, la Unión Soviética trató de erradicar en la idea de religión. Así es. Lo primero que hacen es llevar una capilla a la Antártica. Sí, no, yo ahí en el tema de la historia te encuentro toda razón. Yo me dedico a análisis político, ¿ah? Y, digamos, y no me gusta la historia, te lo reconozco abiertamente. Pero con el paso de los años, cada vez que quiero hacer un análisis de la actualidad o de lo que viene, tengo que irme a leer historia, ¿ah? Para poder entender cómo se ha llegado a este punto, ¿ah? Y cuáles son los actores principales, cuáles son los procesos que se dieron, ¿ah? Para poder entender lo que pasa y poder recién ahí hacer análisis, porque si no, encontrar, yo ahí te encuentro razón. O sea, yo te lo hice a una persona que no le gusta la historia, a ti te gusta, entonces, Sí, pero, así, claro, pero igualmente uno coincide en que, digamos, la historia digamos, es el que construye el presente. Entonces uno tiene que saber qué es lo que ha pasado hacia atrás. Oye, Juan Pablo, para los efectos de lo que a Chile le interesa, el que hayamos construido un rompehielo importante que sea de construcción naval nacional, que pueda, digamos, y además es un buque científico al final del día, o sea, el Biel que está ahora en las pruebas de navegación, en definitiva parece ser un buque bastante grande y adecuado, pero yo creo que es poco para lo que necesitamos hacer allá. acá lo importante, y justamente es importante el tema del Biel, porque el Biel
comienza el corte de la primera plancha, la realiza la presidenta Bachelet Ujú, el año 2017, si es que no me recuerdo. Se construye durante Piñera y es votado durante el gobierno de Boric. ujú, Eso demuestra que hay tres gobiernos muy diferentes, pero que hay una política de Estado. O sea, porque los proyectos, sobre todo, no se pueden hacer en un solo gobierno. ujú, Esto necesita una cierta continuidad. ujú, Y lo bueno, y tengo que reconocer que la Armada ha sido muy visionaria en este tema, porque a nivel del mercado de rompehielos usados, hoy en día no existen. Casi no hay en el mercado rompehielos usados. Y justamente otro tema, que los proyectos tanto de Estados Unidos como Canadá están muy atrasados. ujú. De hecho, el año pasado estuvo en Punta Arenas el Polar Star, que es Ujú. el rompehielos más grande de Estados Unidos, que es del año 1976. O sea, va a cumplir 50 años y no hay ningún reemplazo. No tiene. O sea, 50 años navegando y todavía no hay ningún corte de plancha. Chile se anticipó. Ujú. Bueno, pero no es solamente Chile. Australia también acaba de estrenar un nuevo rompehielo, que es el Nuyina, que ha tenido una cantidad enorme de problemas. Si bien fue construido en Rumania, las terminaciones se hicieron en Holanda y ahora en Australia ha tenido muchos problemas. Y también los sudafricanos con, bueno, el Agulas, que ya tiene sus años, y los británicos con el Attenborough, que va 2 o 3 veces al año, lo vemos en Punta Arenas. O sea, la industria del rompehielo es un verdadero nicho, digamos, estratégico y de importancia. Y llama la atención que Estados Unidos no tenga reemplazo cuando Estados Unidos cuida, lo voy a decir en los términos de la Guerra Fría, su patio de atrás, ah, que si yo, y ahora ha dado muestras de mucho interés, tanto por la presencia china acá, tanto en los países de Argentina como en toda América Latina en general y en todo el mundo, como también por el hecho de ahora hace poco, como colocó una nave para poder lidiar con los piratas, poder lidiar con todos los malulos que andan en el océano pescando, contrabandeando, etcétera. Y Estados Unidos parece estar más presente, ¿o no? O sea, Estados Unidos está atrasado en sus programas navales, o sea, de rompehielo, Ya. pero siempre ellos, o sea, eh, bueno, tienen una capacidad industrial y tienen la armada más poderosa de la Tierra, con lo cual ellos en cierto sentido también mitigan esa falta de previsión que tuvieron en temas polares. Ya. Bueno, también acordémonos que Estados Unidos, porque tú también ahí mencionabas los términos de la Guerra Fría, Ujú. y acá es una visión muy particular mía, eh, porque, porque también se generó el Tratado Antártico. El Tratado Antártico básicamente congela todos los problemas que podían suceder, porque en esa época estábamos en plena Guerra Fría y ya había una confrontación entre la Unión Soviética y Rusia. Digo, la Unión Soviética y Estados Unidos. Eh, y esa confrontación, Estados Unidos sabía que Rusia tenía, la Unión Soviética tenía capacidades polares porque ellos son un país frío. O Ujú. sea, ellos tienen una industria naval, tienen remolcadores. O sea, ir a competir a la Antártica para Estados Unidos era poco, eh, poco práctico y Ujú. tenían muchas posibilidades y probabilidades de perder esa carrera contra una Unión Soviética que podía arrasar, en cierto sentido, si es que ellos se lo proponían y si es que la competencia era Y por tal razón se genera este tratado antártico que como que congela la Guerra Fría en esa parte del mundo, Ujú. con lo cual todos los países se pueden focalizar en otras partes y dejaron este continente en paz y armonía. Ujú. Evidentemente, eso también fue aprovechado por otros países más pequeños como Chile, que nosotros, si es que hubiésemos estado en una confrontación entre dos potencias, no teníamos absolutamente nada que hacer. Así es.
Pero ahora como nos dejaron vía libre, estamos ahí y estamos muy bien posicionados. No, yo creo que eso es fantástico. Tú sabes, yo sigo hace ya casi 15 años el conflicto en el Ártico. El Ártico, que sería la contraparte, me acordé por el tema polar, Claro. con la contraparte de la Antártica. En el Ártico, ahí hay 5 países en pugna, como en confrontación directa, que es Groenlandia, Noruega, Estados Unidos, Canadá y Rusia. ¿Ya? Ujú. Y el interés no solamente está por el deshielo que da paso a una nueva ruta marítima, sino que está por el acceso a los recursos naturales que están en el fondo marino. Digamos, ¿tú ves algo parecido que se esté preparando acá en la Antártica? Porque ya la cantidad de misiones científicas que llegan a la Antártica, yo diría, digamos, son muchísimas. Y bueno, y a todo esto, ahora estamos terminando la temporada de expediciones, básicamente, porque termina el buen tiempo, qué sé yo, entonces, pero son muchas las expediciones que van hacia allá. Sí, bueno, como un alcance, porque justamente ahora, tal como mencionaste, el Ártico, Estados Unidos acaba de, hace algunos meses atrás, extender su plataforma continental Así es. hacia el Ártico, lo que también produjo el rechazo de Rusia y China, Bien. que hicieron fuertes declaraciones en contra de esta expansión unilateral que hizo Estados Unidos. Porque acordémonos que Estados Unidos no firmó la CONVEMAR, o sea, no es parte de la Convención del Mar, Ujú. en lo cual es bastante raro, por decirlo de alguna forma. Bueno, Pero eso evidentemente muestra que los conflictos sobre la plataforma continental, o sea, esto es un fenómeno a nivel global. No es solamente Chile y Argentina. Y por tal razón nos tenemos que preparar y tenemos que entender lo que se viene. Y tal como dijiste tú, ahora ya está terminando, bueno, ya terminó en cierto sentido la campaña antártica. De hecho, ya en la Antártica los últimos 2 rompehielos se fueron, que fue el Núsfera que está ahora en camino hacia Ciudad del Cabo. Núsfera es un rompehielos ucraniano que se abasteció tanto en Puerto Williams, estuvo ahí casi 2 semanas, y después en Punta Arenas, ujú. y también está el Attenborough, que ya está en las Islas Malvinas. Ujú. O sea, digamos, si te sigo bien y en la idea de los patrones, es decir, Estados Unidos consideró que la plataforma continental era una buena estrategia para poder instalar sus intereses en el Ártico. Sin ¿Ya? duda. Argentina habrá pensado lo mismo respecto a la extensión de su plataforma continental, digamos, en la Antártica. También, o sea, todos los países piensan lo mismo y de hecho Chile también lo Ujú. hizo. En Chile nos atrasamos un poco, ¿Ya? pero nosotros, o sea, eh, ¿qué es lo que pasa? Porque para extender la plataforma, bueno, yo no conozco mucho el detalle, ahí tenemos a Luis Valentín Ferrada, que es el Sí. profesor, y él les puede dar la explicación legal y todo, pero Chile pidió una extensión de plazo. Y por tal razón, no significa que si es que Chile llega y presenta los documentos atrasados, perdemos, como es lo que los argentinos pretenden, sino simplemente se presentaron los antecedentes al final y después ahora hay que dirimir porque hay una contraposición, 2 posiciones diferentes, antagonistas entre Chile y Argentina por la plataforma continental en el mar Austral. Ujú. Punto. Y ese conflicto está latente. Tenemos otro conflicto que, bueno, que eso ya no nos concierne, pero que sí está relacionado, que es el de las Islas Malvinas Falklands, ¿Ok? entre Argentina y el Reino Unido, que, nos guste o no, va a estar relacionado al conflicto de la plataforma continental. O sea, y tratar de negarlo o decir que no, que esto no va a ser así, es como automentirse, Sí, no. porque los conflictos están relacionados y te guste o no, vamos a tener que trabajar en eso y al final el problema final es la Antártica. Sí, no, yo creo que definitivamente la Antártica se está transformando en un polo de atención cada vez más relevante para las potencias. Y los países ribereños, en el caso Chile, que es un país pequeño, como tú dices, pero que tiene influencia en el sistema internacional. Hablando de esa influencia en el sistema internacional, pareciera ser por los conflictos de Ucrania, en Gaza, en África, en Asia, bueno, en toda parte del mundo, ¿ah? El derecho internacional pareciera estar en desuso, o sea, o pareciera estar, digamos, ha perdido valor.
o ha perdido peso. ¿Debiera preocuparnos eso conforme, digamos, tu mirada en términos del comportamiento de otros actores? Sin duda, o sea, porque Chile es un país que siempre ha apostado muy fuertemente por el derecho internacional. De hecho, nosotros solucionamos nuestros conflictos tanto con Perú y Bolivia en la Corte Internacional de La Haya. O sea, no tuvimos ningún problema, nos presentamos y también, como nosotros cumplimos con los fallos, también exigimos que los dos países cumplan con su parte del fallo. O sea, yo no veo ningún problema en asistir a la Corte Internacional de La Haya para resolver los conflictos que se tienen y que creo que es una buena instancia y es algo en que Chile ha trabajado y que puede seguir trabajando. Porque Chile no es un país que busca conflictos porque sí, siempre hemos respetado el derecho internacional, a diferencia de Argentina, que claramente para 1978 ellos simplemente declararon insanablemente nulo el laudo. Ujú. O sea, y justamente ahora, con lo que es el caso del remolcador Beagle, ellos también violaron el derecho internacional. O sea, son patrones que hay que tener mucho ojo. ¿Por qué? Porque la libre navegación es un conflicto latente en el mundo entero. Sobre todo ahora en el mar del sur de China, tenemos ahí un conflicto entre Filipinas y China, donde ayer fue atacado un patrullero filipino por dos buques chinos. O sea, no podemos permitir que en nuestra zona, en nuestra Sudamérica, no se cumpla el derecho internacional. Y traernos conflictos ajenos, eso sería nefasto para todo el sistema y entraríamos en una carrera armamentista que no es sano para la región. ¿No? Y no podríamos sostener además, o sea, los sistemas de armas cada vez son más caros, más sofisticados, ¿no? O sea, no, realmente yo diría no, no, muy complejo. Ahora, tú mostraste unos libros inicialmente, digamos, donde se da cuenta de, digamos, de lo que es la historia de la Patagonia, los conflictos que han habido ahí y cómo todo eso había sido descubierto hace más de 100 años. Correcto. ¿Qué otra cosa más interesante tenemos de una zona que poco conocemos y donde yo te digo, pues, digamos, me sincero, yo sabía que estaban los yaganes nomás. A mí que ya, bueno, me entero que hay dos etnias más ahí presentes. Sí, bueno, uno de los libros también que quiero es el Zampe Final de Patricia Stambuk, ¿Ya? que justamente muestra las historias de los últimos yaganes que viven en, bueno, no son los últimos, porque para decir, los yaganes son una raza viva, o Mm, sea, es un pueblo vivo que tiene sus tradiciones y que los tienen en Villa Uquica y Puerto Williams. De ya, hecho, en Puerto Williams hay toda una estrategia de arquitectura de recuperar el valor patrimonial yagán mm, y expresarlo a través de la arquitectura. Porque, mira, tú vas a Ushuaia, Ushuaia es una ciudad europea que es como colonialismo puro y duro. ya, En cambio, Chile, o sea, siempre ha convivido con sus pueblos autóctonos y Puerto Williams tiene unas raíces yaganas que se tienen que recuperar. De hecho, ahora se acaba de reinaugurar el museo, que vale la pena. Antiguamente se llamaba Museo Martín Gusinde, ya, que Martín Gusinde era un misionero del Verbo Divino que conoció mucho en la zona y bueno, ahora se llama Museo Territorial Yagán Uzi. Yagán Uzi es la región en el idioma Yagán. ya, eh, y un homenaje a Martín González. Martín González falleció ahora por COVID hace pocos años atrás, pero él era un artesano artesano y constructor de botes constructor de ribera, ya, o sea, que se llama, que él hacía chalupas de madera de la zona autóctona. Uh-huh. ya, no, o sea, por lo tanto, no, no, relato. Yo le agradezco mucho que haya mostrado los libros porque no, mucha gente no sabe de dónde ir. ¿Nos queda algún libro o no? Bueno, el último libro también es de Patricia Stambuk, Ya, es El farero del fin del mundo, ya, que este libro lo acaba de lanzar hace el año pasado, Patricia,
que justamente muestra la vida de los fareros, porque en toda esa zona, tanto en el estrecho de Magallanes como en el canal Beagle, hay faros habitados. Así es. Y bueno, en el Cabo de Hornos hay una familia de un sargento, me parece, con sus 2 hijos y señora que viven ahí y están durante un año. Por tal razón, acá se muestra toda la historia de la gente que vive en los faros y es muy entretenido las anécdotas que suceden y cómo fue, porque acá también hay anécdotas con los pueblos originarios. O sea, en este caso eran los Cahuéscar que Ok. venían navegando hacia los faros, que eran como los lugares donde ellos intercambiaban bienes. Ya, ya. Ahora, digamos, una consulta de curioso nada más. ¿Sí? Berlinger, digamos, ¿de qué origen es? O sea, ¿cómo un Berlinger termina preocupado, digamos, de los yaganos, cacuázar, qué sé yo? Cahuéscar, etc. Eso, eso, perdón, ya. Bueno, de origen suizo. Mi Ya, abuelo llegó el año antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, y de hecho mi papá nació todavía en Suiza. ya. Eh, pero, o sea, yo soy más chileno que los porotos. Y, y por tal razón me apasiona todo el mundo, o sea, y todo lo que es la zona de Magallanes y en general Chile. O sea, yo conozco Chile tal como sale en mi perfil, desde Arica hasta el Cabo de Hornos, literalmente, incluyendo Rapa Nui y Juan Fernández. Oye, si tuvieras que dar, digamos, dado tu experiencia básicamente, porque tú llevas ya, me contaba, más de 20 años en todo esto, Ajá. digamos, ¿qué nos falta en otra formación, digamos, yo diría, educacional? Digamos, porque este no es un tema curricular, o sea, aunque yo pensaría que sí, pero, o sea, ¿qué falta? O sea, para que conozcamos más, porque la verdad es que de la Patagonia conocemos algunos hitos, qué sé yo, del Canal Beagle, Antártica, también algunas noticias, de hecho, pero ¿qué crees tú que faltaría por hacer? A mí lo que me encantaría es reestructurar el ramo de historia. ¿Ya? Historia y geografía tienen que ser algo más vivo, porque la historia, como se aprendía o como se enseñaba, era básicamente una cantidad, tal como tú lo dijiste, hitos ¿Ya? inconexos. Y la historia es un proceso. O sea, no se puede ver el, o sea, y tomar la historia y la geografía como entes aparte. Ujú. Hay que saber unirla. De hecho, bueno, como anécdota, ayer justamente estudiaba con mi hijo que está en segundo medio la historia y lo bueno es que hoy en día parece que algo se está haciendo porque él estudiaba la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, Mm. porque la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia de la Primera Guerra Así Mundial. es. O sea, por tal razón tú no puedes estudiar la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría sin saber antes qué es lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, Ujú. en la zona, en el periodo entre guerras y cómo se llegó a esta barbarie que causó tanta destrucción y muerte a nivel mundial. Ujú. Y eso es lo que nos pasa acá en Chile, que nosotros no tenemos esa visión holística. O sea, y también, porque yo también reconozco que a pesar de mi formación de ingeniero, somos pocos los ingenieros que te pueden hablar de historia y de libros de historia, pero lo bueno es que existen y existimos y cada vez somos más. No, Espero. no, sí, no, eso es verdad, y no, digamos, sin lugar a dudas. Ahora, ya se nos va acabando el tiempo, Juan Pablo, pero no puedo dejar de aprovecharme de lo que es tu capacidad de ser ingeniero especialista, digamos, en modelo de Big Data. A ver, si tuvieras, te pregunto, ¿cuál es el peor escenario que enfrenta Chile en esa zona y el mejor escenario, y cuál sería el tendencial, si quieres, el que debiera ser como el sentido común que siga? ¿Cuál es el peor y cuál es el mejor y el tendencial? Bueno, el tendencial es interesante la pregunta. El tendencial es lo que ya estamos haciendo. Ujú. O sea, el peor escenario es que el derecho internacional sea carcomido y aparezcan las potencias ya de frentón instaladas ahí en la zona.
Y un escenario muy positivo es lograr la cooperación entre Argentina, Chile y el Reino Unido, porque esos tres países, nos guste o no, vamos a estar ahí y ese conflicto se viene. Y lo mejor es partir conversando desde ya, porque si bien los argentinos de forma ilusa creen que el Reino Unido se va a ir y que es ilegal, eh, la historia no les juega a favor. Ok. Por tal razón, si es que no hay diálogo y no partimos tomando las cosas en serio desde ahora, es muy probable que vengan más actores que esos tres que ya existen. Ya. Ahora, una pregunta así digamos, de corolario, si quieres. En Punta Arenas se está instalando toda la industria de hidrógeno, de hidrógeno, El ah, hidrógeno verde. el hidrógeno verde. ¿Eso coopera a lo que estamos conversando? ¿Coopera que haya una industria, que haya inversión extranjera ahí, en fin, que se vaya ampliando? Porque justamente se esperaría que los nuevos buques, que son más grandes de lo que conocemos hoy día, deberían pasar, no puede pasar por Canal de Panamá, tendrían que pasar a abastecerse por Punta Arenas, se supondría. Sin duda que el hidrógeno verde va a ser una revolución Ya, para Magallanes. O ya, sea, y de hecho hubo un artículo del America's Quarterly que hace una semana que causó una gran impresión, que es por la periodista Patricia Garib. Ella ya. lo escribió y ella también prevé todas las consecuencias y que va a generar esta industria. Hay consecuencias ambientales sin duda, o sea, porque toda actividad humana genera consecuencias. Acá no puedes inmediatamente decir que esto va a generar más problemas que beneficios. Mm, No lo sabemos. En mm, estos momentos no lo sabemos. Siempre tenemos que tratar de que el salto al final sea positivo. Y al día de hoy, con la información que yo manejo, veo que la industria del hidrógeno va a ser más positiva con, evidentemente, con externalidades negativas que van a mm. afectar y que hay que hacerse cargo de ello. Pero yo no lo veo negativo, pero sí que va a generar también problemas, porque va a venir un auge, van a venir más personas, se van a generar, va a generar mucho dinero y se podrían, o sea, potencias extranjeras también, en cierto sentido, aprovechar de toda esta situación que se está generando. Sí, no, sin duda. Juan Pablo Bellinger, espero que tengamos la oportunidad de conversar nuevamente. Digamos, un ingeniero especialista en modelos de Big Data, que es historiador amateur, que se dedica, o sea, aunque no lo quiera reconocer, análisis estratégico por el Ah, comportamiento de los actores que inciden en los procesos que finalmente terminan o impactan en decisiones políticas. Así que te quiero agradecer muchísimo tú que interesas para Infogate y para las cartas sobre la mesa. muchas gracias a ti, Guillermo. No, no, por nada. Ha Y a sido un ustedes, gusto. no, también lo digo lo mismo. Y a usted que nos sigue semana a semana, estamos ya en 7 años con la carta sobre la mesa, digamos, entregándolo semana a semana, los temas que como este, no siendo, no, digamos, no estando en las primeras planas, son quizás más importantes que muchas otras cosas y que requieren el conocimiento. Así que aprovecho de conversar sobre la Antártica, sobre el Estrecho de Magallanes, sobre Punta Arenas, sobre hidrógeno verde, sobre rompehielo, sobre la posición de Argentina sobre la posición de Chile, la necesidad de la cooperación, como bien nos señalaba Juan Pablo. A nivel internacional, yo diría lo más relevante que usted debe saber para la semana, por lo menos, es que se está esperando la respuesta de Hamas para poder establecer si acepta un alto al fuego bajo la condición que entreguen los rehenes. Si eso sucede, digamos, Israel, digamos, estaría en condiciones de disminuir y asegurar un alto al fuego y asegurar el desplazamiento de los palestinos que están, como yo diría, amontonados en la práctica o todos concentrados alrededor de Rafah, ¿ya? Digamos, casi en el límite con Egipto, y permitiría además el ingreso de la ayuda humanitaria para poder evitar la tragedia que significa la falta de alimentos, de medicamentos, de agua, etcétera. Entonces, estamos a la espera de eso. Si eso no llegase a suceder, es muy altamente probable que Netanyahu, con su gabinete de guerra, le ponga fecha a lo que es el ataque a Rafah. Si eso es así, la cantidad de muertos va a ser increíblemente alta y una gran parte de ellos civiles, básicamente porque el hacinamiento de personas en Rafah es muy alto.
En consecuencia, por mucho que se apunte a un objetivo legítimo desde el punto de vista militar, los daños colaterales van a ser muy altos y ya son altos, y en consecuencia se transforma en un problema. Ahora, este problema, a su vez, está repercutiendo en la campaña presidencial estadounidense, con más de 20 universidades en Estados Unidos donde sus alumnos están protestando a favor del pueblo palestino. Y eso se está transformando en la práctica en un problema político interno. Lo que están pidiendo los jóvenes que protestan son básicamente tres cosas. Una, que haya un alto al fuego. Dos, que se sancione a Israel. Y tres, de que no se reciba ningún tipo de ayuda de parte de alguna empresa o fuente que sea sospechosa de ser israelita o que esté vinculada con Israel. La junta directiva de cada universidad ha negado estos petitorios. En algunas ciudades ya los niveles de represión por parte de la policía universitaria, en Estados Unidos hay policía universitaria, no necesariamente dentro de la policía de la ciudad, ya digamos, ha llevado a detenidos. Había más de 900 detenidos ya en la semana, y eso empieza a preocupar porque empieza a tomar cada vez mucho más agua. Ahora, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Se debe a que países que tradicionalmente desean tener una influencia en las élites estadounidenses han financiado cátedras, proyectos, etcétera, en Estados Unidos. Y ese financiamiento, en definitiva, proviene de países árabes, pro-palestinos, la Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, etcétera, y lo propio ha hecho Israel. Entonces, acá tenemos eso que se llama soft power. Y este soft power, que aunque eso puede suave, en definitiva hoy día está jugando un rol pro-palestino. ¿Cuál es el problema actual? De que, digamos, gran parte de las marchas son pro-palestinas, es decir, por apoyando la creación de estados palestinos. La cantidad mínima de marchas y protestas en Estados Unidos es apoyando a Hamas. Es decir, incluso en esta protesta estadounidense se separa el tema de la acción terrorista de Hamas de lo que es la necesidad de poder dar forma al Estado palestino en la región de Medio Oriente. Yo creo que es importante. ¿Por qué le menciono esto? Porque recién, digamos allá hace 48 horas, eh, el presidente Petro, en la celebración del Día del Trabajo, anunció que a contar de este jueves 2 de mayo, Colombia rompe relaciones con Israel por tratarse Israel de un país genocida. Entonces, es ahí donde se producen las superposiciones, donde se plantea que efectivamente jamás representa a los palestinos. Y eso no es cierto. El pueblo palestino requiere representación, requiere interlocutor, pero no es jamás el que lo representa. Entonces, yo creo que hay un tema que se va a ir aumentando. En lo que respecta a Ucrania, todas las fichas están colocadas en lo que pasa en la reunión de junio, en lo que se llama la cumbre de Suiza, donde hay ya considerado más o menos 100 países para poder encontrar una hoja de ruta que permita alto al fuego. Mientras tanto, Rusia ha aumentado como sus despliegues y sus ataques en territorio ucraniano ah, eh, para poder avanzar lo más posible antes de que llegue la millonaria ayuda que se aprobó en el Congreso estadounidense la semana pasada y que ya va a empezar a llegar desde los almacenes de países que tiene Estados Unidos en los países europeos. Ahora, el tema está en que Biden, a su vez, también dice vamos a mandar todo eso, pero la verdad es que la plata va a ir hacia Estados Unidos porque va a ir orientada a la industria de defensa para reponer todo lo que se está enviando a Ucrania. Entonces, ustedes saquen las cuentas, o sea, es decir, Ucrania entró también de lleno en la campaña presidencial estadounidense para mejorar la economía, particularmente en aquellas ciudades industriales que están sufriendo el bajo costo de los bienes que vienen de China, pero que son fabricados en México, y que por estar fabricados en México entran con menor arancel o sin arancel a Estados Unidos, y eso ha generado una ola de despidos importantes en las ciudades industriales. Bueno, eso es un poco el panorama. Y lo que se refiere acá a Chile, yo diría una línea. El país está en una crisis política y de seguridad. Y una crisis política y de seguridad requiere no solamente sacar leyes, sino que tomar decisiones y marcar una hoja de ruta. Y entre esas decisiones a tomar es que se debe frenar de alguna forma, en forma efectiva y concreta, el flujo de inmigración ilegal a nuestro país.
Así que les agradecemos, converse. Recuerde que con su amigo, con su nieto, con su hijo, hija, qué sé yo, etcétera, con su círculo. Recuerde que la democracia se construye dialogando. Así que este es nuestro aporte para que usted tenga un buen fin de semana. Así que nos vemos la próxima semana.